Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón. El eje temático está basado en las últimas guías de hipertensión arterial del año 2017. Estas guías, ustedes aprecian esa portada en la imagen, estaba avalada por la Sociedad Americana del Corazón, por el Colegio Americano de Cardiología y por la Sociedad Americana de Stroke o de accidente cerebrovascular. Entonces sobre eso trae cosas nuevas muy interesantes. Y también cada uno de los conferencistas pues agregará lo que está en los libros de cardiología y agregará lo que está también en su propia experiencia, que como van a ver son personas muy experimentadas en estos asuntos. Lo primero es que sigue la hipertensión, y ustedes lo saben mejor que nadie porque probablemente la mayoría de los pacientes que ven en el día tienen hipertensión como única enfermedad o como asociada a otras. Se sabe que la hipertensión es el riesgo más común que está presente en los pacientes que han tenido infartos o accidentes cerebrovasculares. Se asocia a los desenlaces adversos renales y es el factor de riesgo modificable más importante. Según esta encuesta 2009-2012, que es la más actualizada en Estados Unidos, el 80% de las personas que sufren de la presión, por lo menos el 80% de los hombres lo saben. Y si se trata de mujeres, el 85% saben que sufren de la presión, el otro porcentaje, 20-15%, no saben que son hipertensos. De esos que saben, solamente el 88% de los hombres y la gran mayoría de las mujeres están en tratamiento. No quiere decir que sea adecuado, pero por lo menos alguna cosa están tomando para la presión. Finalmente, hombres y mujeres controlados, realmente que estén en tratamiento, solamente el 70% están controlados, o sea que hay un 30% todavía que… Estas cifras son mejores a las que conocíamos hace unas décadas atrás, pero siguen siendo todavía muy bajas. Si juntamos a todo, como los hipertensos todos como población, finalmente nos da que solamente la mitad están siendo tratados y la otra mitad anda por ahí, de cualquier edad, de cualquier sexo. Lo primero por lo que empieza esta guía es que cambia las cifras de la clasificación, para que lo tengan en cuenta. Entonces ellos consideran, son 4 puntos, vamos a ver que me ayude aquí, eso, aquí está, para que puedan ver los que nos acompañan afuera del auditorio. Entonces estas primeras 2, donde dice clasificación como normal y elevada, no son personas enfermas, no sufren de hipertensión. En el caso de la presión normal, que en este caso ellos se ha definido como que sea la presión normal de los seres humanos, que sea menor de 120/80. ¿Listo? Que era una cifra que nosotros desde estudiantes decíamos, una presión normal, 120/80. No, menos de 120/80 debe ser la presión normal. Si ya yo tengo, miren que aquí conserva la diastólica menor de 80, pero si la sistólica me sube a 120, a 129, ya yo tengo la presión elevada. Ojo, no soy hipertenso, simplemente soy alguien normal que tiene la presión elevada, ese es el término, ahí no hay hipertensión. Pero es interesante esta forma de clasificarla, porque si ya yo sé que tengo presión elevada, entonces ya yo digo, bueno, yo no soy hipertenso, pero me tengo que cuidar, ¿cierto? Finalmente ustedes saben que todos nos tenemos que cuidar, así la presión sea 110/70. Y luego los que sí sufren de hipertensión son aquellos que tienen 130/80 de presión arterial. A eso se llama que están en una etapa 1 o estadio 1. Y los que tengan 140/90, entonces esos están en una hipertensión o en etapa 2 o en estadio 2. Entonces miren que estas cifras son muy inferiores a las que antes teníamos. Conclusión, presión normal menor de 120/80, presión elevada
el que tenga la sistólica, porque la diastólica debe estar en menos de 80, el que tenga la sistólica entre 120 y 129. O más fácil aún, estadio 1, 130, 80, y el estadio 2, 140, 90. Ahí eso ya les da más fácil de pronto de recordar. Muy bien, esa es la nueva definición. Esa nueva definición entonces trae unas consecuencias para los exámenes que hacemos para la presión. Por ejemplo, para hablar de hipertensión sistólica, que recuerden que es que la sistólica se sube y la diastólica permanece normal. Entonces, teniendo en cuenta la anterior clasificación, la hipertensión sistólica es si yo tengo 130-80, si tengo una sistólica de 130 o mayor con una diastólica normal, eso se llama hipertensión sistólica, que también le decíamos aislada, hipertensión sistólica aislada. También tenemos la hipertensión diastólica. Aquí la sistólica está por debajo de 130, ¿sí? Recuerden que si yo estoy por debajo de 130, así está en 129, ¿qué tengo? Presión elevada, no soy hipertenso, tengo presión elevada. Entonces esta hipertensión diastólica es menor de 130 y con una diastólica mayor de 180. Ustedes han visto pacientes así, tanto del primer ejemplo como de este segundo. Eso se llama hipertensión diastólica, y hay otra que es la hipertensión sistólica diastólica mixta. Esos pacientes tienen elevados, o sea, de 130 a 80, tienen en adelante, tienen elevada ambas valores. Miren que todos estos los han visto ustedes en la práctica. ¿Por qué bajaron el umbral? Eso no fue simplemente, o uno le da la tentación de pensar no, claro, eso es para vender más antihipertensivos, pero realmente hay gente seria y muy ética detrás de estas sociedades, y estas son las tres razones fundamentales por las que hubo que bajar las cifras. Eso no fue un consenso, ni fue un invento, sino basado en estudios, se consideró que es más seguro para la población bajar esas cifras, y que de pronto estábamos equivocados en poner cifras tan altas. La primera razón es los estudios, aunque observacionales, de la asociación de riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo que yo tengo si tengo 140 de sistólica comparado con el riesgo que tengo si tengo 120 de sistólica. Y claramente se demuestra que en la medida en que aumentamos en las cifras de la presión arterial tenemos más riesgo, y ese riesgo empieza en unos límites que nos llevan a fijar esos números que acabamos de ver. Otra fuente de estudios donde se basó el argumento para bajar las cifras es que en todas estas décadas están los estudios sobre vida saludable, estilo de vida saludable, y entonces decía, bueno, cojamos la población que tiene un estilo de vida saludable y la que no, y veremos qué cifras de presión tienen los que tienen estilo de vida saludable y los que no, y en esos estudios, que sí fueron ensayos clínicos, se vio que que estas cifras deberían ser las correctas. Otra fuente de argumentos está basada en los ensayos clínicos de los medicamentos, que sale un medicamento, entonces miramos cómo le va con el control de la presión y hasta qué cifras logra bajarla, y con la otra medicamento con el que comparan, y entonces basados también en todos esos estudios, que son múltiples, se vio que estas cifras, en esas tres fuentes de argumentación, estas cifras deberían ser las correctas, y por eso estas sociedades se volcaron a fijarlas de esa manera, a pesar de saber de toda la impresión que nos iba a causar a todos bajar la cifra. Ahora, ¿eso qué trascendencia tiene desde el punto de vista de la prevalencia de la hipertensión? Es que miren, es que la última guía realmente en lo que se refiere a los americanos que estábamos manejando era muy antigua. El Joint National Committee último, el 7, es de 2003. Entonces, en el 2003, con esas cifras donde decíamos que la presión empezaba uno a sufrir de la presión cuando tenía 140-90, pues miren, eso hacía que en el total de la población, el 32% de la población mayor de 18 años tendría hipertensión. Ahora, bajando esa cifra a 130, 10 milímetros de mercurio, pues hace que el 46%
de la población, o sea, se aumenta la población con estas cifras anormales, pero recuerden que la mayoría de ese aumento está dado básicamente por personas que tienen presión elevada. Y acá aparece, no me voy a detener ahí, pero queda en la presentación, por grupos de edad, qué implicación tiene que esas nuevas cifras, ¿cierto? Por grupos de edad y de acuerdo al sexo y también en raza. En niños y adolescentes la guía no específicamente toca el tema muy de cerca, pero sirva esta oportunidad para decirles que los niños y los adolescentes también tienen presión arterial. Y en los niños hay que tomarles la presión. Ahora, que donde trabajamos no hay un manguito, un brazalete, ya eso es otra cosa. Pero científicamente a los niños hay que tomarles la presión arterial para evitar que nos lleguen aquí ya a los 16 años con unas cardiopatías muy difíciles, muy complejas de tratar. Y para esto también existen nadie se sabe las cifras, no podemos decir cifras de los niños, sino que hay unas tablas donde aparece de acuerdo a la edad, al peso, a la talla y a la edad del niño, está la presión arterial. Incluso hay aplicaciones que las pueden descargar y ahí les dicen si es un niño de 6 años con esta talla y con este peso, estos son los valores normales de presión arterial para él. Entonces, y así es como lo hacen los cardiólogos pediatras y así es como lo hacemos acá. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Finalmente, para diagnosticar hipertensión, yo lo que voy a hacer en resumen es integrar lo que mido en el consultorio, la presión que mido en el consultorio, con la presión medida a través de, bien sea de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, lo que se llama el mapa. El mapa es examen donde le ponen aquí a uno, o otros llaman el holter de presión, le ponen el aparatico aquí para tomarle la presión, durante el día la toma cada 15-20 minutos y en la noche cada media hora. Es un holter, por así decirlo, pero de presión arterial. Ese es el que llamamos el mapa. Y está el otro que es el monitoreo. Cuando usted le dice al paciente, ¿usted tiene tensiómetro en la casa automático? Sí, bueno, tómese la presión con ese aparatico. Eso se llama automonitoreo o monitoreo en casa. Entonces tengamos en cuenta ese par de definiciones para que no se me confundan cuando yo hable de mapa o cuando hable de automonitoreo. Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Muy bien. En cuanto al mapa, cuando el paciente se hace el mapa, ¿cómo determinamos si es hipertenso o no? Si tiene uno de estos criterios, uno solito, y es un paciente hipertenso. El primero es que el promedio de presiones arteriales, bien sea sistólicas o diastólicas, no importa, le dé mayor o igual a 125/75, y el promedio diurno, o sea, cuando él está en vigilia despierto, le dé ese promedio de 130/80, o el promedio nocturno dormido le dé 110/65. Eso es la definición. Cualquiera de esos que se cumpla es hipertenso. ¿Listo? Usos que tiene el mapa. Hoy día lo consideramos como el gold estándar para definir la hipertensión arterial, obviamente con algunos matices que veremos. Cuando uno sospecha fenómeno de bata blanca, cuando uno quiere también, ahí es útil, cuando uno quiere mirar, hombre, la respuesta que el paciente está teniendo al tratamiento, cuando hay una sospecha de unas hipertensiones episódicas, como el caso de feocromocitoma, cuando hay síntomas hipotensivos, doctor, es que a veces me da como un mareo y soy hipertenso y tomo medicamentos y no está clara la cosa, cuando la hipertensión se considera resistente, estamos tratando, o cuando hay una disautonomía o disfunción autonómica. Si vamos a utilizar el automonitoreo, es decir, señora, ¿usted tiene tensiómetro automático en su casa? Sí, listo, entonces lo va a usar de la siguiente manera, y esto lo trae la guía. Primero, se requieren entre 12 a 14 mediciones. Esas mediciones, si ustedes sacan cuentas, les va a tomar una semana, y las debe tener mediciones de la mañana y mediciones de la noche. Entonces, cuando ustedes, cada vez que le vayan a decir a un paciente hágase un automonitoreo, le van a decir, tómese la presión con la técnica que vamos a mirar en la mañana y en la noche durante al menos 7 días seguidos, y me trae todas esas cifras. Mejor si le dicen, me las trae, y si puede me las suma para que me adelante el trabajo, porque hay que promediarlas. Entonces usted tiene que sumar todas las sistólicas, entonces sumé 10 presiones sistólicas
lo que me da lo divido por 10. Sumo las 10 diastólicas, lo que me da lo divido por 10 y ahí me queda la presión promedio del automonitoreo y esa es la que nosotros vamos a interpretar. Esa es la que vamos a decir si el promedio en casa, ese promedio que les acabé de explicar, le da 130/80, entonces tiene hipertensión, ¿cierto? Bien. El automonitoreo nos sirve para confirmar el diagnóstico y también nos sirve para monitorear el tratamiento. Ya les decía, al menos 2 lecturas antes de la medicación en la mañana y después de la cena en la noche, es decir, que ya haya pasado pues más de 1 hora obviamente de la cena. Y generalmente cuando el paciente ya empieza la medicación, uno le dice, mire, antes de que haga el automonitoreo, espere 2 semanas con este tratamiento y se hace el automonitoreo y me lo manda al correo o alguna cosa por el estilo. Otra forma es decirle, mire, tomes este medicamento, va muy bien, etcétera, pero para dentro de 3 meses que te voy a volver a ver, entonces en la semana previa que vengas a la consulta, por favor, te haces este automonitoreo, así como lo acabamos de describir. Entonces, esa es la forma en que lo usamos en la práctica y así la guía lo recomienda también. Eso queda claro. ¿Cómo tomamos la presión? Voy aquí a ir un poquito más rápido porque ustedes a eso lo conocen. Ya lo otro que lo hicimos muy despacio era porque son fundamentos que deben quedar muy claros. La presión correctamente, el paciente debe estar sentado en una silla con espaldar. Doctor, pero yo no tengo silla, sino que me toca sentarlos en la camilla y que se recueste a la pared como nos toca a muchos. Pues eso no es lo correcto, pues, y obviamente que tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero vamos a hablar de cosas ideales. Y lo ideal es que esté sentado en una silla con espaldar, que pueda estar recostado. Ahí debe estar a más de 5 minutos y en la media hora previa no debe haber tomado tinto, ni haber fumado, ni haber estado haciendo ejercicio. La vejiga debe estar vacía, no puede estar que yo aquí estoy, pues que me hago, pero resulta que ya me van a tomar la presión. No, entonces si usted está tranquilito, la vejiga está vacía, bueno. Evitar hablar, esto es difícil para algunos pacientes, pero decirle, quédese calladito un momentito, pero decirlo con cariño. Porque a veces somos bruscos y decimos, no, decirle, nos vamos a quedar calladitos un momentico, así, con esa calidez, así como usted ve en el doctor Carlos José, así. Ahí tenemos que ser muy Carlos José. Entonces, si tiene ropa en el brazo, te la tenemos que quitar. Entonces van con la blusa, las niñas, las mujeres van con una blusa aquí, que eso nos sube, entonces ya toca poner una batica y que se pueda tomar la presión bien. El paso 2, y esto lo trae la guía, la técnica correcta. Aquí les puse en azul un truco que el que lo traen, el que lo mencionan no es un invento mío, los expertos hablan de ese truquito, eso no tiene muchos estudios, pero es muy interesante. Y es lo que los expertos llaman el monitoreo automático sin supervisión en el consultorio. ¿Esto qué quiere decir? Que como ese asunto de la bata blanca, del fenómeno de bata blanca, entonces usted le puede decir al paciente, mire, ya llegó el paciente, bueno, aquí que está sentadito, puede ser en la sala de espera donde esté cómodo o donde haya algo de privacidad, le pone un monitor automático y usted al monitor le dice tomar la presión cada 5 minutos, deja al paciente ahí tranquilo mientras ve la televisión y usted está en la consulta. Entonces, eso, algunas experiencias iniciales muestran que ahí el fenómeno de bata blanca se puede controlar y es una forma práctica de uno hacerlo, pues y muy sencilla también. Los dispositivos deben estar calibrados, el brazo debe estar sostenido a la altura del corazón, ¿sí? El manguito, o sea, ese brazalete debe estar como más o menos, si yo pongo el brazo de esta manera, pues debe estar más o menos como a la parte media del esternón. Se debe cubrir el 80% de la circunferencia del brazo y podemos usar tanto la campana como el diafragma del fonendoscopio. Debo tomar, cuando conozco un paciente por primera vez, es obligación, eso no está en discusión, muchachos y muchachas, no está en discusión. Hay que tomar la presión en los 2 brazos la primera vez que ustedes conocen a una persona. Cuando ya lo conocen, le siguen tomando en el brazo que le dio más alta. Entonces tomamos la presión en ambos brazos, en el 100% de todos los seres humanos en los que ustedes tomen una presión arterial por primera vez. Eso no está en discusión. O sea, eso es algo que todo el mundo asume de perogrullo. Muy bien. Entonces, tomo la presión en los 2 brazos y el brazo que dé más alto, ese es el valor
que utilizamos para hacer el análisis. ¿Listo? Y probablemente ese sea el brazo, si son capaces de acordarse, ese sea el brazo donde siempre la debemos tomar porque ahí le dio más alta. Se toma la palpatoria y luego que desaparece el pulso, pues insuflamos el manguito 30 milímetros de mercurio más y luego lo dejamos bajar lentamente a una velocidad de 2 milímetros de mercurio. Y si tiene fibrilación auricular, con mayor razón hay que dejarlo bajar lento porque o si no vamos a tomar una presión equivocada. La sistólica, recuerden, uno se imagina que estas cosas todo el mundo las sabe, pero es mejor que hablemos el mismo idioma. Recuerden que la sistólica es cuando aparece el primer ruido de Korsakoff, ¿cierto? La diastólica es cuando ya desaparecen todos los ruidos. Y la guía dice, cuando estos fenómenos ocurran, tome el número par más cercano. O sea que siempre informaremos 120, 122, 124, 126, 128, pues no falta pues 123 o algo así, pero, bueno, a no ser que sea un aparato electrónico. Bien. También es tener en cuenta el momento en que el paciente tuvo la última dosis de antihipertensivos, ¿cierto? Porque pues, si yo lo encuentro una presión altísima, pero se me olvida preguntarle, ¿usted cuándo tomó la droga? Ay, doctor, hoy no la tomé y anoche se me olvidó esa pastilla. Entonces usted tenga en cuenta eso antes de que usted pues, se asuste, ¿cierto? O si le dice, yo me la tomé esta mañana, mis 3 pastillas de siempre y ya pasaron 4 horas y tengo una presión altísima, pues eso también les va a ustedes a ir orientando. Paso 5, promediar esas 2 mediciones, como les explicaba ahorita, se saca el promedio y consideran muy importante escribirle al paciente la cifra, porque eso le ayuda a que el paciente sea consciente. Eso lo hacemos mucho en cardiología. Cuando ustedes llenan la consulta, les decimos, bueno, ¿y cuánto pesas? Eso al paciente le dice algo, o sea que el peso es importante. ¿Cuánto mides? O sea que eso es importante y eso hace que la gente empiece a tener el peso dentro de su control diario. Entonces, por eso son estas técnicas de anotarle, porque eso el paciente lo ve de una manera más palpable y no tan etérea. Cuando encontramos discrepancias entre los 2 brazos mayores de 15 milímetros de mercurio, ojo, eso puede indicar que tiene posiblemente una enfermedad vascular periférica y esa persona sea como alguien que claudica, por ejemplo. Entonces es para tener en cuenta. Y si estamos en urgencias, pues póngase pilas que tal vez tenga una disección de aorta, pues entonces esos datos son interesantes. Si las presiones son demasiado altas en los brazos, toca medir en las piernas para poder mirar que no se nos pase una coartación. Y en los mayores de 65 años, en los diabéticos o en los pacientes que se quejan de, es que yo vengo por un mareo, por una lipotimia. Es más, les mando este mensaje, mareos y lipotimias son temas del cardiólogo, o sea, más que el cardiólogo, de cardiología. ¿Por qué les digo eso? No para que lo remitan a todo el que llegue con mareo, que ustedes ven miles de pacientes con mareo, sino para que ustedes cuando alguien se esté mareando, ustedes digan, tengo que pensar en el corazón, tengo que pensar en disautonomía. Entonces se enfoquen ahí, porque si no, entonces se enfocan en ese que no, eso es para el neurólogo. Entonces, hágale un TAC normal, el neurólogo dice, señora está perfecta, no sé por qué me la mandaron. No, para el otorrino, entonces, ojo. Y del vértigo al mareo, yo creo que eso normalmente se logra diferenciar bien. Muy bien. Encontramos unos patrones de hipertensión, la gente que cuando hacemos todas estas pruebas, entonces miramos las mediciones hospitalarias y las mediciones que se hacen extrahospitalarias o ambulatorias de las 2 que vimos. La gente que tiene normotensión, pues esas medidas les dan sin hipertensión. La gente que tiene hipertensión sostenida son hipertensos tanto en las mediciones hospitalarias como en las mediciones ambulatorias. El que tenga en el consultorio una presión normal, pero en la medición ambulatoria que les describía aparece hipertenso, se llama hipertensión enmascarada y esto también es de cuidado y existe. El otro más famoso es el que es hipertenso en el consultorio y en el monitoreo está sin hipertensión, eso es lo que se llama de bata blanca, ¿cierto? Muy bien. La hipertensión de bata blanca, no me voy a detener mucho ahí, ustedes yo creo que la manejan muy bien, la conocen. Recuerden que ese fenómeno no solamente es de los que llegan por primera vez, sino también de los pacientes que están en tratamiento. Entonces yo en mi casa me tomo mis 3 antihipertensivos y vivo tranquilo, pero cuando voy al control, pues eso aparece alto, me suben la droga y después vengo y consulto a la semana porque me estoy mareando. Entonces, tener esto en cuenta. La hipertensión enmascarada que les comentaba, es decir,
En el consultorio les da perfecta, pero en el monitoreo que le hicieron en la casa, bien sea mapa o automonitoreo, le da hipertensión. Ese paciente es un paciente de riesgo y hay que tratarlo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión? Entonces, lo primero, si viene una persona sana, las personas sanas les debemos, mayores de 18 años, todos se deben tomar la presión cada año. Así no sufran de nada. Sus hijos de 18 años deben empezar en este año a tomarse la presión cada año. Y ustedes, si no se la han tomado, si tiene un factor de riesgo o tiene una presión sistólica, una presión elevada, no es hipertenso, pero tiene presión elevada, o sea, de 120 a 129, se debe tomar esa presión cada 6 meses. Eso estamos hablando de la gente sana, yo no sufro de nada, yo vine aquí, cada cuánto me tomo la presión, pues ahí está la respuesta. Vamos al otro extremo. ¿Qué pacientes no requieren de toda esa parafernalia de monitoreos y que piénselo y que calcule? No. Hay pacientes que si usted los conoce de una vez con estas condiciones, olvídelo, es hipertenso, empieza el tratamiento. En ese caso están las urgencias o emergencias hipertensivas, es decir, 180, un paciente con cualquiera de las dos, 180, 120 presión arterial o una de las dos, pues cualquiera tiene una urgencia emergencia, por lo tanto va a requerir tratamiento de una vez crónico, además del manejo agudo que ya hablará el doctor Ferreira. La presión, si tiene presión de 160 a 100, pero ya tiene un daño de órgano blanco, es decir, esta persona vino al consultorio, tiene presión de 160 a 100, bueno, podía ser que bata blanca, que no sé qué, no, ojo, pero si ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, si ya tiene retinopatía, o si ya tuvo un infarto o un SD, olvídelo, o sea, ya es hipertenso, no necesita más mediciones. Los demás, es decir, ni son sanos, ni tienen esos valores de cifras extremas que vimos, los demás llegan al consultorio, le damos la presión alta, y le decimos, bueno señor, pues te encontré la presión alta, es la primera vez en tu vida, te voy a mandar un mapa. Mapa, no, pero es que eso no, yo no tengo EPS, yo no tengo no sé qué, no tengo plata, no tengo… Bueno, entonces un automonitoreo. No, pero yo no tengo una sobrina que estudie medicina, no tengo tampoco un tensiómetro automático, ni nada, entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí queda esta opción. Bueno, entonces hacemos 3 mediciones en el consultorio separadas bien sea semanas o bien sea meses, dependiendo del caso. Entonces le dice, bueno, entonces vas a venir cada 8 días aquí, yo te tomo la presión. Ahora, ahí pueden utilizar ese tips que dan los expertos, de decir, a ese paciente, pues cítelo cada 8 días, siéntelo allá a mirar televisión, póngale un monitor del hospital automático y que le tome ahí 3 presiones cada 5 minutos y eso le va a ayudar ese es digamos, el truco para poder salir de esto. ¿Eso queda claro? Si todo eso da las cifras que vimos, entonces la persona es hipertensa. ¿Por qué soy hipertenso? Entonces ya sabemos que esta persona es hipertensa, hicimos todo ese proceso. Esa persona puede tener una hipertensión primaria o una hipertensión secundaria. Entonces la hipertensión secundaria, primaria, que es como el 90% de los pacientes, o sea, la gran mayoría que llamamos antihipertensión esencial, hay gente hay unos factores de riesgo que le dicen a uno, sí, es muy probable que esta persona tenga una hipertensión primaria y no se trate de nada más. ¿Cuáles son esos factores? Ahí los describimos. Edad avanzada, si ha tenido obesidad, ojo, y no solamente obesidad, es ganancia de peso. Es decir, si yo estoy en un índice de masa corporal de 17 y en estos 4 meses se me da por aumentarme a 22, pues sigo en un índice de masa normal, pero gané peso y eso me puede significar hipertensión. Ojo con eso. Historia familiar, entonces si papá y mamá son hipertensos, es muy probable que este muchacho de 30, 25 años sea por eso la hipertensión. La raza, los pacientes afroamericanos, por lo menos se sabe muy claro que la presión alta empieza más temprano, es más prevalente en ellos y es más severa. Entonces, para tener en cuenta. Esto de las nefronas reducidas en número es si de pronto uno fue prematuro o tuvo dificultades durante su gestación o algo, pero eso es muy difícil saberlo pues ya cuando uno ya tiene tantos años. Ya le contaba lo de los padres, la excesiva ingesta de sodio, más de 3 gramos, recuerden que un paquete de papitas, todo lo que tenga más de 110 miligramos por porción es oficialmente salado y hay chocolatinas que traen hasta 200 de sodio, pero si eso es dulce, bueno, miren las etiquetas y verán.
El alto consumo de alcohol, la inactividad física, yo veo que todos ustedes hacen como ejercicio de vez en cuando, no hay problema. Bien, ¿cuándo tiene uno causas secundarias? Cuando el paciente tiene enfermedades renales, anticonceptivos. Miren, lo que son los anticonceptivos orales y el consumo crónico de AINES, en mi experiencia personal, es la mayoría de los pacientes que yo he encontrado con hipertensión secundarias. Generalmente están tomando anticonceptivos o están en un ciclo corto de AINES por alguna razón. Hay otros como los que toman estos antidepresivos, los que consumen frecuentemente alcohol. Está el famoso freocomocitoma, los paroxismos de hipertensión arterial, pero solamente la mitad de los pacientes lo hacen. El aldosteronismo, que tiene una triada, que es el paciente hipertenso con un potasio bajo sin ninguna explicación clara y que unos gases con alcalosis metabólicas. Esa es como la triada del aldosteronismo primario. La enfermedad renovascular es el paciente que tiene aterosclerosis, ya tiene puentes, tiene claudicación y de pronto puede que el riñón también esté estrecha la arteria. El síndrome de Cushing, pero más que el Cushing con su fascia cushingoide que todos recordamos, realmente lo vemos más que todos en la gente que está en tratamiento con esteroides por alguna razón y que no solamente se le sube el azúcar, sino que también se le sube la presión. Las enfermedades de la tiroides, tanto hiper como hipo, pueden desencadenar en hipertensión, el hiperparatiroidismo, la apnea obstructiva del sueño, la coartación de aorta. Enseguida volvemos un poco sobre esto. En general uno sospecha una hipertensión secundaria cuando la hipertensión es muy severa o muy resistente al tratamiento, o cuando un paciente estaba bien y de un momento a otro tiene unas presiones altísimas, ¿cierto? Y cuando empieza antes de la pubertad o cuando es menor de 30 años, no tiene papás hipertensos y tampoco tiene obesidad ni ganancia de peso, entonces uno dice aquí puede estar pasando algo secundario. Hay unas claves, no me voy a detener en ellas. La hipertensión renovascular es ese paciente que usted le empieza un inhibidor de la ECA o un ARA2 y la creatinina sube sin ningún motivo, sospéchelo en ese paciente, ¿sí? O que en una ecografía renal tiene los riñones de distinto tamaño, demasiado pequeño, o es el paciente que hace edema pulmonar flash, o sea, llega a urgencias y está en un edema pulmonar y lo que le encuentran es como una presión alta y no tiene como ninguna otra causa del edema pulmonar. Eso del soplo sistólico y diastólico que uno los busca en los flancos y en las fosas renales, aprovechen cuando ausculten los pulmones, poner allá en la fosa renal el fonendoscopio, porque de pronto el soplo de estenosis renal lo pueden oír ahí mejor, sobre todo si es un paciente obeso. La enfermedad parenquimiatosa renal, pues ya saben todo, infecciones urinarias a repetición, hipertrofia prostática, todos estos, riñón poliquístico, palpar muy bien los flancos para detectar el crecimiento del riñón. Los anticonceptivos ya les explicaba, uno encuentra en ellos la relación temporal, es que empecé o los cambié hace 2 meses o es que me los están mandando, ya yo no planifico, pero entonces es para un asunto de la cara, les mandan estos anticonceptivos y entonces la presión se les sube. En el freocomocitoma da la crisis hipertensiva con la cefalea y las palpitaciones y diaforesis. El aldosteronismo primario ya les contaba y del Cushing también ya hablamos. La apnea del sueño, que son generalmente hombres, obesos, roncadores, somnolencia diurna y cansados durante el día y muy confusos cuando amanece, yo estoy como muy confundido. Sospechar la apnea del sueño y la coartación de aorta, pues encontramos gente joven con una presión alta, muy alta en los brazos, entonces inmediatamente tomarle de las piernas y ahí vamos a encontrar diferencias. O usted toma, mientras tu mano izquierda está sobre la mano derecha del paciente, tomándole el pulso, le tomas aquí el pulso y la otra mano en el pulso femoral y ahí también logras notar los retardos en la transmisión del pulso. Eso también es una maniobra que también ayuda y es una maniobra rápida. El hipotiroidismo lo hablamos también, el hiperpara, que normalmente es por encontrarles el calcio elevado, clínicamente es más difícil. Finalmente, cuando uno va a evaluar el hipertenso, no, yo creo que no me quedan 2. Bueno, cuando ya uno va a evaluar el hipertenso, ya tiene tres metas. Primero, hay que mirar si tiene un órgano blanco dañado, hacer la evaluación del riesgo cardiovascular a través de las escalas que hay para eso y descartar las causas curables o secundarias de hipertensión arterial. Entonces, en la anamnesis lo que ustedes hacen
no me voy a devolver aquí, es todo lo que hemos hablado, preguntarlo al paciente, ¿cierto? La historia familiar, que eso lo trae la estructura normal de la historia clínica, es usarla, ¿cierto? Preguntar por tratamientos, es lo mismo, pero ya preguntado en la historia. Aquí sobre estos síntomas me voy a detener en la función sexual. Miren, la disfunción eréctil es una de las manifestaciones iniciales de alto riesgo cardiovascular, porque el mismo fenómeno fisiopatológico que ocurre en las coronarias, que son arterias de ese calibre más pequeño, también ocurre con las arterias del pene. Entonces tenemos que empezar a preguntar por disfunción eréctil o pérdida de la calidad de las erecciones, como la gente, los hombres, nunca vamos a decir eso, así que hola, ¿cómo está? Mire, yo tengo, no, pero si nos lo preguntan el doctor, la doctora, sí lo vamos a decir, o muchas veces es que el paciente dice, ve, yo no había caído en cuenta, pero ahora que usted me pregunta, sí, yo he visto que es distinto. Entonces, ojo que eso también es un factor de riesgo, pues porque es un marcador fisiopatológico de lo que está ocurriendo en las arterias de pequeño calibre, como en las coronarias, por ejemplo. Este es el examen físico que debemos hacer siempre la fundoscopia, no es para buscar allá cosas extrañas en la cual solo son expertos los oftalmólogos, no, lo que uno busca en hipertensión son unas cosas gigantescas que las ven los estudiantes de semiología, es mirar si tiene hemorragia, si tiene papiledema o exudados, y eso se ve, eso es súper obvio. Por lo tanto, hagan el esfuercito, que es fácil de encontrar. Mirar si no tiene soplos en el cuello, en lo pulmonar, en el abdomen, todo esto puede ser repetir. Estos son los exámenes de rutina de un paciente diagnosticado por hipertensión la primera vez. Según la guía también, conserva el hemograma, la glicemia, la creatinina, el sodio, potasio y el calcio, la TSH, perfil lipídico, citoquímico, orina y un electrocardiograma. Eso es el estudio inicial. Les recuerdo los 5 órganos blancos, el cerebro, con esas manifestaciones que aparecen ahí de accidentes cerebrovasculares o isquemia transitoria, la retina, en lo que les describía, el corazón a través de los infartos, de falla cardíaca, etcétera, en el riñón la insuficiencia renal y la microalbuminuria, que también ustedes la conocen bien, y en vascular periférico la ausencia de pulsos o la detección de aneurismas. Entonces, si un paciente presenta, ustedes deben buscar siempre en esos 5 puntos y si aparece una de estas condiciones, entonces tiene daño de órgano blanco. Ahora sí quedan 2 diapositivas. Evaluar el riesgo cardiovascular. Para eso se utilizan estas escalas que se dejan bajar en aplicaciones muy fáciles. Basta con el colesterol, la presión arterial y la historia clínica y usted en un momentico estas escalas, bien sea de la ASCVD o la de Framingham, que siempre han conocido, que vienen aplicaciones, que en los smartphones está, la pueden hacer y a través de eso calculan el riesgo y ahí les dicen si es de alto riesgo o bajo riesgo y eso les ayuda a tratar el paciente como mis compañeros le van a mostrar seguramente en las próximas conferencias. Conclusión, 1, el diagnóstico de la hipertensión la tenemos que basar en mediciones correctas, como fueron descritas en los momentos en que fueron descritos. Ese es el primer punto. Segundo, evaluar siempre el riesgo cardiovascular porque lo van a necesitar para tratar a esos pacientes, así como para otras medidas en la salud cardiovascular. Es una obligación medir el riesgo cardiovascular a través de esas escalas, o sea, eso es otra cosa no negociable que nos toca hacer. Tercero, determinar el daño de órgano blanco, buscando en esos 5 órganos que hablamos, buscando específicamente esas condiciones, miren que no son 100.000 condiciones, son esas que están ahí descritas, unas pocas. Y finalmente, considerar, tener en mente las causas curables de hipertensión arterial. Eso es básicamente el mensaje que les queremos dar. Muchas gracias por venir.